Estamos en lo que comúnmente se le llama la Semana Santa y quiero reflexionar en este día, en esta hora, un pasaje de la Escritura que se encuentra en varios de los evangelios, pero voy a tomar el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, para reflexionar acerca de uno de los temas clásicos de lo que es esta semana, la Semana Santa, donde se nos narra precisamente que el Señor Jesús fue ungido en Betania. Así que vamos a hacer la reflexión en este día acerca de este tema. El capítulo 14 del libro de San Marcos, el Evangelio según San Marcos, dice desde el verso 1: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Esta es la introducción entonces de este capítulo muy interesante del Evangelio según San Marcos, donde se nos narra una de las cosas muy importantes: el tiempo. 2 días para que se llevase a cabo la Pascua. La Pascua era una de las fiestas de los judíos muy importantes. Entonces, ese es el día, 2 días antes de la Pascua. El verso 3 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esta es la acción. En este texto vemos la segunda cosa, donde él estaba, el Señor Jesús, después de entrar triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, regresó para reposar en Betania. En sí, ese es otro de los títulos que se le da a esta porción de la Escritura: el reposo en Betania. Y estaba en la casa de un hombre llamado Simón. Le apodaban el leproso. Quizá había sido leproso, muy probablemente había sido sanado por el Señor Jesús, y obviamente tenía una gran gratitud para invitar al Señor Jesús y acomodarlo en su mesa para cenar juntos. Dice el texto que mientras ellos estaban cenando, vino una mujer. Y es interesante porque el Evangelio según San Mateo y también San Marcos no nos dice el nombre de esta mujer. Esto es interesante. Cuando nosotros estudiamos un poco acerca de las costumbres judías, la mujer podía servir mientras se estaba cenando. La mujer podía estar ahí también, si era parte en sí de la casa, pero no podía hablar. Pero muy significativamente, esta mujer de repente entra cuando se está a la mesa y se está cenando. El Señor dice, el pasaje de la Escritura: estaba sentado a la mesa y vino una mujer. De repente, ¿verdad? Y esta es la acción que en sí narra este pasaje. Marcos se centra precisamente en este pasaje de la Escritura, la acción del ungimiento del Señor Jesucristo. Esta mujer traía en su mano un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Este es el objeto que traía ella. Y cuando nosotros vemos un poco acerca de lo que es este tipo de perfume, se dice que era muy caro: 300 denarios. Un denario era lo equivalente a un día de labor de un jornalero. Quiere decir de que entonces valía un año de trabajo este perfume muy especial. Los perfumes se usaban bastante para lo que era lo que es la preparación de un cuerpo. En las costumbres judías se usan todavía para la sepultura.
Este perfume muy especial, se nos dicen los que saben de estas cosas, que venía de la India, así que era muy caro. Era producido por una planta allá, o es producido por una planta en la India. Y el frasco era un frasco un tanto transparente de vidrio y tenía una porción de unas 12 onzas por lo menos. Este frasco era un perfume muy rico en olor, pero muy caro también. La acción de esta mujer es una acción singular, porque no es solamente llegar y vertir el perfume al Señor, sino que en la situación de este tipo de perfume se podía usar poco a poco. En sí había formas de que ellos los pudieran usar poco a poco, ya que era un perfume muy costoso. Pero en este caso, una disposición que nos hace ver en el texto sagrado es que la mujer quebró el frasco completamente, y esa acción nos hace entender de que la mujer quería no dejar nada para nadie más, sino que lo traía exclusivamente para ese momento, para ese tiempo, para esa ocasión y para el Señor Jesucristo. Un solo propósito tenía esa mujer. Entonces la acción es muy gráfica, es quebrar el frasco de alabastro y vertirlo sobre la cabeza del maestro. Imagínense, si alguien llega y quiere vertirle un perfume a usted, regularmente quizá va a pensar diferentes cosas, principalmente si trae uno de sus mejores vestidos. Se está arruinando quizá. Este perfume era demasiado caro, pero lo vertió completamente sobre la cabeza del maestro, y seguramente de que la atmósfera, lo que es la sala, la casa donde ellos estaban, se llenó de ese rico perfume que esta mujer estaba haciendo. Esta es la acción, es una acción única de esta mujer. No sabemos cómo es que esta mujer se le ocurrió eso pensando humanamente, pero cuando nosotros consideramos el texto bíblico, nosotros sabemos de que Dios puede hacer todas las cosas, y Él tiene el control de todas las cosas para hacerlo de la forma que Él quiere y desea, en el momento que Él desea. Ese era el tiempo. Lo que son las costumbres judías para el entierro del cuerpo de una persona, se le dignifica, se hace lo mejor posible, se tiene el respeto debido cuando una persona muere, se envuelve en sábanas, se mantiene ahí. Cuando la persona es muerta, o ya pasó, ¿verdad?, de esta vida a la otra, deja de existir, la persona, o más bien el cuerpo, permanece ahí, pero no se queda solo. Es una buena costumbre judía de que siempre hay alguien ahí escoltando el cuerpo. El cuerpo no se puede dejar solo, ¿verdad? Y luego viene entonces las costumbres del ungimiento, de las especias y perfumes aromáticos y todas las cosas que se dan. Sin duda de que el cuerpo del maestro es uno que se le debe de dar honra. El cuerpo del maestro fue hecho, creado, tomó cuerpo con un propósito definido, y es de que se iba a entregar por la humanidad entera. El sacrificio perfecto, iba a entregar su cuerpo, pero en esta situación no iba a haber tiempo para que se le ungiese. Iba a ser algo inesperado para sus seguidores, pero esperado por Él, ya predicho por Él. Y nadie en sí quizá entendía todo esto, pero podemos nosotros comprender a través de la Escritura de que esta mujer algo le hizo mover. No se nos narra en el texto sagrado, pero podemos entender nosotros
que el Señor a través de su Santo Espíritu se sigue moviendo y puede tocar una vida aquí, allá, y puede llevar a cabo los propósitos. Y el propósito de Dios, o uno de los propósitos claros en este pasaje, es darle honor al cuerpo de su Hijo, al cuerpo del Señor Jesucristo. Esta es la gráfica de esta estancia el Señor en Betania, en la casa de Simón el leproso. Y esto es lo que hizo esta mujer. Este es el acto único que hizo esta mujer, sin que en sí nadie pudiese darse certeramente cuenta de que el maestro 2 días después iba a ser muerto. Esta mujer lo estaba haciendo. Ahora este hecho fue muy significativo. Él lo comprendió, él lo entendió. La mujer lo estaba haciendo y quizá no lo comprendía a su totalidad, pero él comprendió. Los que estaban alrededor, sus discípulos, tuvieron una reacción distinta. ¿Por qué? Porque no pensaron en el hecho que ella estaba haciendo, en ese acto, sino que pensaron más bien en el costo del perfume, que era carísimo. Dice el texto sagrado, el verso 4, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Esta es la reacción de sus seguidores. Esta es la reacción humana de lo que se hizo en ese acto. No fue el acto para ellos, sino que más bien estaban pensando en el valor del perfume y que ese valor podía tener más provecho. Quizá en sus corazones y en sus pensamientos dijeron que el perfume se hubiese aprovechado, más bien el dinero del perfume. ¿Por qué no se vendió? Y con ello se hubiesen ayudado muchos de los pobres. Esta es la murmuración de sus discípulos. Pero el verso 6 nos dice algo. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Esta es la palabra que el Señor Jesús les dice a sus seguidores: no la molesten. ¿Por qué la están molestando con esos pensamientos y con esas palabras? Porque lo que ella ha hecho es una buena obra. Cuando pensamos nosotros acerca de las buenas obras, principalmente hoy que estamos en Semana Santa, en estos días, a veces mucha de la gente piensa en las buenas obras que ellos pueden hacer, principalmente en estos días, aunque después se olvidan. Las buenas obras para el Señor Jesús. Nosotros, los que creemos en Él y los que hemos sido perdonados de nuestros pecados, es preciso también que nosotros hagamos buenas obras para Él. Piensa en su vida, piensa en su corazón. ¿Qué buena obra puede hacer? ¿Cuál es la bendición que puede hacer para alguien más? Porque el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 25, ese capítulo precioso, donde nos habla acerca de estar atento a lo que son los que están en la cárcel, los que están en el hospital, los enfermos, aquellos que no tienen que comer, aquellos que no tienen cómo vestirse. Dice: si lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Consideremos pues entonces estar pendientes para hacer algo de bendición para los demás, porque sin duda de que lo estaremos haciendo para el Señor Jesús. Pero este acto es muy significativo y único. ¿Por qué? Porque solamente esta mujer fue guiada, tocada, movida por Dios para hacer este acto único y bien merecido para el Maestro. Una buena obra ha hecho. El verso 7 declara: siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Dice el Señor Jesús que los pobres siempre lo tendremos, y eso es una gran verdad. No se minimiza, ¿verdad?,
no ayudar a los pobres, sino que más bien este es un acto que era necesario para él. Y fue movido esta mujer por la divina providencia para hacer este acto precioso, para ungir el cuerpo del Maestro. A los pobres siempre los tendremos y siempre podremos hacer algo por ellos. Dice, está hecho lo que podía. ¿Qué podemos hacer por el Señor Jesús? ¿Qué nos mueve Dios a hacer por Él? ¿Qué estamos pensando hacer por Él en estos días? Porque Él dice, está hecho lo que ella podía. Siempre podemos hacer algo, siempre. Ella se ha anticipado entonces a ungir el cuerpo del Maestro para la sepultura. Dice el verso 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Esta es la palabra de memoria que tendría esta mujer. Una mujer sin nombre. Una mujer que quizá nosotros podemos agregar el nombre de alguna persona, ya sea varón, ya sea dama, alguna persona que pueda hacer algo por el Señor. Pero esta mujer que Marcos y también el evangelista Mateo no mencionan su nombre, sin duda de que es algo muy significativo de que estará en la presencia del Señor. Pero esta es la conclusión del Maestro en este pasaje de la Escritura. Donde quiera que se predique este evangelio, donde quiera que se declaren las buenas nuevas que hay para el ser humano, de parte del Señor a través de su Hijo Jesucristo, donde quiera que haya un pecador y que escuche que el Padre lo ama y que ha provisto a su Hijo Jesucristo para que no se pierda, mas el pecador crea en Él y así tenga vida eterna. Donde quiera que se lea la palabra, donde quiera que se enseñe, donde quiera que se proclame, dice, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Los actos que usted hace para Dios, los actos que nosotros hacemos para Dios, sin duda de que están en la presencia del Señor de una forma continua, como un memorial. Espero de que el Señor mueva nuestros corazones para servirle fielmente, continuamente a Él. Que el Señor los bendiga, hermanos. Un placer saludarles. Bendiciones.